Bueno, entonces, la clase de hoy tenemos que avanzar en la unidad 3. Hoy vamos a ver un tema muy importante. Parezco una pesada con esto, todos los cuatrimestres digo exactamente lo mismo, pero esto es una parte muy importante de su carrera. Es muy importante este concepto, estas ideas, para su formación en general, para constitucional, y para toda su formación profesional en abogacía. Así que ustedes puedan entender cuál es la jerarquía normativa y la supremacía, más allá de que se la aprendan, que luego no es algo que tienen que aprender, sino que lo van a incorporar naturalmente, pero además que entiendan, porque esto es este es el contenido pétreo, no por inmodificable, sino esta es la piedra basal de nuestro ordenamiento jurídico, ¿sí? Y de cómo funciona nuestro ordenamiento jurídico, ¿sí? Es un sistema que está basado en una cierta jerarquía de normas, y la jerarquía y normas de jerarquía inferior no puede ir en contra de normas de jerarquía superior, ¿sí? Eso básicamente es lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué creen que esto es importante? ¿Alguien? ¿Por qué creen que les...? ¿Por qué? Porque las normas no pueden estar sobre la Constitución. Sí, porque tienen que seguir que respetar las demás, de menos jerarquía, respetar a la Constitución y llevar todo un lineamiento. Claro, sería como ley superior mata ley inferior. O sea, en ese orden. Porque ¿cuántas veces ustedes escucharon, leyeron decir a alguien esto es inconstitucional? Bueno, de esta clase surge qué es inconstitucional y qué no. O sea, ¿cómo analizamos si una norma es inconstitucional o no? Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es ver si esa norma vulnera una norma de jerarquía superior, sea si es un decreto que vulnera una ley, que vulnera, o en definitiva si vulnera la Constitución. ¿Sí? Si una norma de jerarquía inferior vulnera una norma de jerarquía superior. Eso es decir que algo es inconstitucional. Luego vamos a ver la clase que viene, control judicial de constitucionalidad, que es justamente el control que hacen los jueces de que eso no suceda, de que haya una norma de jerarquía inferior que vulnere una norma de jerarquía superior. Pero aún, digamos, sin que lo haga un juez, constantemente estamos, digamos, salió el otro día el decreto con el DNU con nuevas restricciones a la circulación. No sé si lo vieron, pero digo, mi Twitter estaba estallado de gente opinando si el decreto era constitucional, si el decreto era inconstitucional. Y no sé qué habrá pasado en la tele porque no la aprendí, pero probablemente algunos estuvieron diciendo que era constitucional, otros inconstitucional. Son cosas que estamos viendo constantemente, esto de la constitucionalidad o no de las normas. Entonces es importante que ustedes adquieran herramientas para empezar a hacer esta práctica, ¿sí? Después de esta clase vamos a hacer... Les voy a mandar un caso práctico para que justamente pongan en práctica esto, que vean una norma, la analicen e intenten ver si es constitucional o no. ¿Sí? Bueno, básicamente tenemos que ver dos momentos distintos. Vamos a ver lo que pasa antes. Bueno, antes del 94, ¿sí? Lo que pasaba desde básicamente 1853, 1860 hasta 1994, y lo que pasa luego de la reforma del 94, ¿sí? Que hay un cambio de esquema. Antes del 94, o sea, nuestra Constitución de 1853-1860, tenemos que leer para eso, abran sus constituciones. Vamos a ir al artículo 31. ¿Alguien lo lee, por favor? El 31 dijiste, Noelia. 31. Artículo 14. Dice que la prioridad es inviolable y ningún habitante de la provincia puede ser privado de ella. No, el Si no, 31.
31, 31, 3-1. Ah, perdón. A ver. Epa. Esta Constitución, las leyes de la Nación, No, supremacía de la Constitución. Esta Constitución, esa que estaba leyendo el compañero. Esta Constitución, las leyes de la Nación, que en consecuencia se dictan por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras, son la ley suprema de la Nación, y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella. No obstante, cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del pacto de 11 de noviembre de 1859. Bueno, lo que nos importa es la primera parte de este artículo, ¿sí? Hasta el 94 este era el único artículo, bueno, junto también con el 27, que ahora vamos a revisar, el único artículo en el que teníamos una referencia a la jerarquía de las normas y la supremacía de la Constitución. ¿Qué es esto de la supremacía de la Constitución? Básicamente que la Constitución es la norma suprema, la que está arriba en esta pirámide que yo les dibujé acá. Entonces, lo leemos otra vez, pero lentamente, y solo la primera parte. Esta Constitución, las leyes de la Nación, que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras, son la ley suprema de la Nación. Perfecto, hasta acá estamos. Entonces, de esta primera parte del párrafo, del artículo, ¿surge algo sobre la jerarquía normativa? Sí, que dice que la Constitución es la ley suprema. ¿Y qué más? Y los tratados con las Los potencias. Los tratados internacionales. ¿Y qué más? Están obligadas a conformarse a ella. Y la Constitución. Exacto. Entonces, primero podemos decir que la Constitución, las leyes y los tratados son la ley suprema. Pero yo acá ven que no le estoy poniendo todo en un pie de igualdad. ¿Por qué? ¿Surge algo más del artículo? Léanlo otra vez tranquilos todos. Y por el orden en que va nombrando Entonces la pondríamos Constitución. Constitución, abajo las leyes y abajo los tratados. claro, en ese orden lo nombra. No sé, no me Y después dicen. dice, no obstante, cualquier disposición en contrario. No, solo quedémonos con la primera parte. La primera parte. A ver si alguien lo descubre. La primera parte, les aseguro, Las nos leyes resuelve dictadas por el algún tipo Congreso. de jerarquía. ¿Cómo? Las leyes dictadas por el Congreso, tienen que ser leyes dictadas por el Congreso. Sí, las leyes las dicta el Congreso. ¿Alguien lo descubre? No es el La obligación orden. de conformarse a Las ella. leyes provinciales deben respetar la Constitución. Pero acá no están. Tenemos la Constitución, las leyes de la Nación y los tratados. Vuélvanlo a leer detenidamente. Hay algo que se están omitiendo. Y primero nombra esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras. Ese es el orden y cierra con son la ley suprema de la Más allá del Nación. orden. O sea, teniendo en cuenta los tratados firmados con los extranjeros, con las potencias extranjeras. Sí, pero lo que necesito saber es hay un orden de jerarquía acá. Les aseguro que hay un orden de jerarquía. Hay algo que nos indica que hay cierta jerarquía. No es el orden en que están mencionados. Bueno. Dice, Las leyes nacionales por encima de los tratados internacionales. En realidad, sí, me perdí un poco en la pregunta, pero entiendo que es que las leyes de la Nación dictadas por el Congreso son consecuencia de la Constitución. muy bien, exactamente. Nos dice, ¿Puede en su repetir la consecuencia compañera? son dictadas. Entonces, ese en su consecuencia quiere decir que
van a derivar de la Constitución. Ese es el dato que nos indica la jerarquía. Ese es exactamente el dato como nos dice Micaela. Entonces, viene la Constitución y como en consecuencia se dicta lo demás, va por abajo. ¿Se entiende? ¿Sí? Y Sí. tenemos, además, el artículo 27, que alguien lo puede leer en voz alta. ¿Lo leo? Ujú. El gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución. Y acá nos resuelve por qué los tratados, no solo las leyes, tienen que dictarse en consecuencia de la Constitución, sino que además los tratados tienen que estar de conformidad con los principios constitucionales. Entonces también hay una jerarquía ahí. ¿Se entiende? Estos eran los únicos artículos que teníamos relacionados a la jerarquía. Entonces, nos pasaba que antes del 94 teníamos Constitución Nacional, tratados internacionales y leyes, y luego el resto de las normas. Y esto estamos hablando de normas nacionales, ¿sí? Luego, obviamente, vienen normas provinciales. Primero, la pirámide en cada una de las provincias, que surge también de las constituciones provinciales, pero además cierta la jerarquía también entre normas provinciales y normas nacionales, ¿sí? Perdón, ¿qué iba a decir? Bueno, entonces, antes del 94 lo que teníamos era un problema entre qué pasaba en la jerarquía entre tratados internacionales y leyes nacionales, porque la Constitución en ningún lado nos resolvía la jerarquía entre ellas. Sí, con la conjunción del 31 y del 27 teníamos resueltos que ambos eran inferiores a la Constitución, pero entre ellos no sabíamos, ¿sí? No estaba resuelto entre ellos cuál era superior o no. Entonces los teníamos acá, en un pie de igualdad. ¿Sí? Había distintas interpretaciones, digamos, y ahí ¿cuál sería el problema? El problema es, si hay un tratado que dice algo que contraría lo que dice una ley, ¿qué tenemos que aplicar? ¿El tratado o la ley? Si tenemos una ley que dice lo contrario a lo que dice un tratado, ¿qué aplicamos? ¿La ley o el tratado? ¿Se entiende? En la práctica era difícil saber qué debía aplicarse. Entonces había... bueno, perdón, algo que les refuerzo, del artículo 31 hablamos de justamente la supremacía constitucional. ¿Sí? El artículo 31 es el artículo que establece la supremacía constitucional. La Constitución es la norma suprema. ¿Sí? Bien. Había distintas interpretaciones. Algunos decían que debía primar los tratados internacionales sobre las leyes, y otros decían que debían primar las leyes sobre los tratados internacionales, ¿no? Sí, lo dije bien. Digamos, de acuerdo también la corriente de la que venía quien lo decía, etc. Algunos decían, no, como un tratado internacional, que es algo que firma el presidente, y bueno, luego obviamente ratifica el Congreso, pero que lo firma en ámbito internacional, va a primar sobre una ley de nuestro Congreso, que son los representantes directamente del pueblo. ¿Cómo va a primar eso? ¿Cómo va a primar un tratado por encima de una ley? Y otros decían, no, ¿cómo va a primar una ley por encima de un tratado? Que en un tratado el Estado está comprometiendo su responsabilidad internacional, acordó con toda la comunidad internacional, dependiendo del tratado, ¿no? Pero con toda un número, parte, otro Estado, la comunidad internacional, ciertas obligaciones y las va a terminar incumpliendo y puede incurrir en responsabilidad internacional, o sea, los estados lo pueden demandar por incumplir con esas normas. Entonces, estaban estas dos posturas. Además, obviamente, tenemos cierta jurisprudencia de la Corte Suprema que durante este periodo fue analizando. La postura, no es que les digo fue esta la postura, ha ido variando. En estos fallos que menciono acá, se habla de igualdad jerárquica entre tratados internacionales y las leyes. No surgía del texto de la Constitución un orden de prelación entre ellas, sino una igualdad jerárquica. Al tratarse de normas de igual jerarquía, se debía aplicar el principio de lex posterior deroga ley anterior.
Esto sería la solución más respetuosa del texto constitucional. Sería esto de no hacer lo que quieren hacer con Vidar Campos y los contenidos pétreos. No hacer hablar a la Constitución por algo que no dice. La Constitución no establece una jerarquía. Entonces, no la podemos determinar. No hay una jerarquía. Sí, esto es Martín, Cabrera, Eusebio. Lo que podemos hacer es aplicar un principio general de derecho, ¿sí? Principio general de derecho, que es ley posterior, deroga ley anterior, ¿sí? Entonces, si el tratado se dictó con posterioridad a la ley, se aplica el tratado. Si la ley se aplicó con posterioridad a la ley, se aplica bueno, me entendieron, ¿no? Si el tratado se dictó con posterioridad a la ley, se aplica el tratado. Si la ley se dictó con posterioridad al tratado, se aplica la ley. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es un principio general del derecho. Lo van a ver en varias materias. Y otra postura está sumida acá en Merck Química Argentina, es esto que le decía, la postura más internacionalista, que es supremacía de los tratados por encima de las leyes para no incurrir en responsabilidad internacional, que es la postura que ahora vamos a ver, asume luego la Corte Suprema en Ekmejian contra Sofovich, que es el caso judicial que abre la puerta a la definitiva reforma de la Constitución en relación a la jerarquía de tratados internacionales. Bien, ¿hasta acá venimos bien? Sí, sí. Bueno. Sí. Como les decía, el hito jurisprudencial que tenemos respecto de la jerarquía entre tratados y leyes previo a la reforma constitucional va a ser el fallo Ekmejian con Sofovich, un fallo de la Corte Suprema de 1993, ¿sí? Un anito antes de la reforma constitucional. También pónganse, como siempre, como les digo en el videíto, y les digo siempre, fíjense la fecha de la que estamos hablando, post vuelta a la democracia, les digo, el clima era miedo a que vuelva a pasar lo que pasó, cómo hacemos para fortalecer nuestro sistema democrático, de derechos. Bueno, los tratados internacionales de derechos humanos tienen mucho que ver en todo esto, y también la solución a la que se llega tiene que ver con el contexto. Más allá, también, digamos, el contexto unido también al contexto internacional, que estábamos en época de fuerte desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. Bien, el fallo Ekmejian con Sofovich, ¿lo escucharon nombrar alguna vez? ¿te suena? Pues es un fallo muy conocido. No, Lo leí en el material. O sea, acá lo vieron. Bueno, el fallo Ekmejian con Sofovich es un fallo, digamos, los hechos del fallo son en el programa de Sofovich, sábado por la noche, creo, en su momento, no me acuerdo el año en que sucede. Dalmiro Sáenz hace ciertas afirmaciones respecto de la Virgen María. Básicamente dice algo así como si tuviera lindo culo la Virgen María. Y Ekmejian, que era también un reconocido constitucionalista argentino, alega sentirse ofendido, digamos, no estaba en el programa, ¿no? Luego del programa alega haberse sentido ofendido por esas declaraciones, porque era católico y le pareció ofensivo que hablara así de la Virgen María, y pide lo que se llama el derecho a réplica. El derecho a réplica es un derecho que está reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos, no estaba reconocido ni está explícitamente reconocido en nuestra Constitución, pero sí en la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual Argentina era parte. Entonces pide el ejercicio de este derecho a réplica, que es básicamente contestar a una afirmación que se hizo en un medio de comunicación, tener el mismo espacio para poder contestar. ¿Sí? Entonces le pide a la producción de Sofovich, yo digo Sofovich, pero quizá ustedes ni saben quién es Sofovich, pero bueno, Gerardo Sofovich, que era un conductor de televisión, le pide eso a su producción y la producción le dice que no, se lo niega, dice, mira, esto no hay una ley, no hay nada que me obligue a mí a garantizarte este derecho,
no tengo por qué hacerlo, digamos. O sea, estaba en un tratado, pero nada más. No había una ley, no estaba en la Constitución, no había nada. Bueno, Ekmejian lleva el caso a la justicia, bueno, le rechazan en varias instancias hasta que llega a la Corte, y tenemos este hito, esta bisagra jurisprudencial que es el fallo, en el cual la Corte básicamente lo que determina es dice varias cosas importantes. Les recomiendo que lean este fallo porque es súper importante respecto a este tema. Básicamente va a decir que los derechos, y en particular los derechos humanos, son operativos, perdón, no son programáticos. O sea, esto es, si está el derecho reconocido en un tratado, se aplica. No necesita una ley interna que lo haga entrar en vigencia, ¿sí? Es directamente operativo. A partir de que está reconocido y Argentina firmó y ratificó, se tiene que aplicar. Y luego habla también de manera un poco confusa, respecto de la jerarquía de las normas, y establece que de no cumplir con estas obligaciones que surgen de tratados internacionales, Argentina incurriría en responsabilidad internacional, y que el Poder Judicial, en particular la Corte Suprema como parte del Estado, no puede hacer caso omiso a esto y tiene que hacer que se cumpla, porque si no haría que el Estado incurra en responsabilidad internacional. Y con esto ayuda a resolver la jerarquía. En caso de que haya una norma interna que se contraponga a un tratado internacional, según el criterio de Ekmejian con Sofovich, de la Corte en este fallo, debería primar el tratado, porque si no habría responsabilidad internacional. ¿Se entiende? Van a ver, tienen el texto de Samantha Viscardi, que es bastante crítica de este tratado, y lleva lo que sostiene la Corte en este fallo al extremo, y dice, en ese caso, también podríamos decir que los tratados internacionales deberían ser hasta superiores a la Constitución, porque si la Constitución dice algo que no está de acuerdo con el tratado, incumplimos el tratado, incurriríamos en responsabilidad internacional. Entonces, en caso en que la Constitución se contraponga con el tratado, ¿debería primar el tratado? ¿Sí? ¿Se entiende? Lean el texto de Samantha Viscardi porque es súper interesante el análisis que hace del fallo. Y además que es un fallo que ha sido muy celebrado por el contexto también, ¿no? Se necesitaba, digamos, esta supremacía de los derechos humanos porque se entendía que, de los tratados internacionales de derechos humanos, porque se entendía que era una herramienta para fortalecer nuestro sistema democrático y evitar que vuelva a suceder lo que sucedió. Pero que es interesante analizar un poquito más fino y, por ejemplo, ver este tipo de críticas. Les recomiendo que tienen el texto ahí en la bibliografía. Bien, luego de Ekmejian, un año después, viene la reforma constitucional del 94, que como les adelantaba en el videíto que hice sobre la clase, digamos, en la clase de la unidad 2, les dije que es una reforma muy importante que incorporó muchas cosas importantes, la acción de amparo, por ejemplo, mecanismos más institucionales como la jefatura de gabinete, el Consejo de la Magistratura, y nos viene a resolver este problema de la jerarquía normativa. Bien. La reforma del 94, no sé si lo llevamos a hablar en la clase de la unidad 2, pero básicamente es el acuerdo entre las dos grandes fuerzas políticas en ese momento en nuestro país, que era el radicalismo y el Partido Justicialista. Se hacen concesiones mutuas a través de este Pacto de Olivos, ¿sí? Que luego fue la ley que declara la necesidad de reforma, el núcleo de coincidencias básicas. Y el pedido del radicalismo, en ese caso el expresidente Alfonsín, una de las cosas fue esto, la reforma constitucional la jerarquía constitucional de los tratados, ahora lo vemos, que era algo, digamos, durante el gobierno de Alfonsín, ¿sí? Gobierno que viene después de la dictadura, se formó un consejo para la consolidación de la democracia, ¿sí? En el que estaba formado por Carlos Nino, que también fue un gran constitucionalista y un filósofo argentino, y varios constitucionalistas actuales, digamos, entre ellos Gargarella, que tenemos un montón de textos de él. Y estaba esta idea de, bueno,
después de lo que pasó, ¿sí? Después de la última dictadura militar, es necesario llevar adelante una reforma constitucional para fortalecer nuestra democracia. Luego, hiperinflación, crisis, eso nunca pudo suceder. Entonces, todas esas cosas que este Consejo para la Consolidación de la Democracia desarrolló, se trasladaron luego a esto que lleva Alfonsín al Pacto de Olivos, ¿sí? Esto como para hacerles un contexto de cómo se llega a Olivos. Bien. Vamos a leer el artículo 75, inciso 22, que básicamente es la gran incorporación respecto a la jerarquía. ¿Y por qué está acá? O sea, ustedes cuando vayan al 75, inciso 22, van a ver que estamos, si van al 75, antes de que empiecen los incisos, es capítulo 4, atribuciones del Congreso. ¿Por qué estamos acá? ¿No? Estábamos en el 31, primera parte de la Constitución, donde están los derechos, las declaraciones y las garantías. Pareciera que esa primera parte sería el lugar donde debería estar esto, la jerarquía entre las normas, ¿no? O eso sería lo más razonable. ¿Por qué creen que está acá? La respuesta es súper concreta, ¿eh? Porque están dictadas por el Congreso. Sí, o sea, están en este 75, inciso 22, porque sí, porque los tratados los ratifica el Congreso, aprueba, desecha tratados, pero, o sea, eso ¿por qué acá y no, por qué no modificaron el 31? Lo lógico era modificar el 31. Ahora tenemos el 31 que nos dice lo que nos dice, y además tenemos el 75, inciso 22, en lugar de poner lo que vamos a leer ahora en el 75, inciso 22, ¿por qué no lo pusieron directamente en el 31? Porque es una atribución solamente del Congreso, pero lo otro también. No, básicamente porque otra de las cosas que lleva el radicalismo al Pacto de Olivos es también el temor a que no se modifiquen los derechos ya reconocidos en la Constitución en la primera parte. Entonces, expresamente, en el Pacto de Olivos y luego en la Ley de Declaración de Necesidad de Reforma, el núcleo de coincidencias básicas, que lo tienen en la carpeta, se establece que no se puede modificar la primera parte de la Constitución. Entonces no se podía ¿Para afianzar los 31. derechos? ¿Cómo? Para afianzar los derechos, pues lo estoy leyendo, y el inciso 22 habla todo sobre derechos, todo Sí, todos, el 14, 14 bis, habla sobre todos, los el 18, derechos. el 19, todos. Todos. En la primera parte Por son eso- derechos, declaraciones y garantías. Entonces, pero como no se podía reformar esa primera parte, tuvieron que incorporar la jerarquía de los tratados en el 75, inciso 22. Quedó un poco así estrafalario, pero quedó. Es lo que tenemos. Bien. Leemos entonces el 75, inciso 22, que va a ser, digamos, a esto hay que agregarle lo que empieza en el 75, que son atribuciones del Congreso de la Nación, y empieza el 22. ¿Alguien lo lee? ¿Te lo leo? Sí. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Hasta acá. Eso es lo primero que nos importa. Nos va a decir, todos los tratados y concordatos básicamente son los tratados que se firman con la Santa Sede. Todos los tratados tienen jerarquía superior a las leyes. Entonces, ¿ven? Ahora lo tenemos, ¿ustedes ven mi cursor? ¿O estoy...? Todos los tratados internacionales están por arriba de las leyes. Ya no están más acá al lado, como antes, ¿se acuerdan? Ahora todos están acá arriba, porque lo dice el 75, inciso 22. ¿Sí? Seguimos. Pregunta tonta la mía, ¿por qué la Santa Sede? ¿Cómo? ¿En concordato con la Santa Sede? ¿La Santa Sede qué es? ¿La Santa Sede religiosa? El Papa. ¿El Vaticano? Pero bueno, claro. es un Estado, tiene personería sí. internacional, entonces se firman acuerdos internacionales. Okay. Más allá que tengamos libertad de culto y no seamos católicos. Sí, se pueden firmar acuerdos internacionales, de, no sé, se organiza un evento, lo que sea, acuerdos comerciales, no sé, lo que sea.
A eso se le llama concordato, es un tratado, pero con la Santa Sede, porque no es exactamente igual a un Estado, entonces tiene una categoría distinta que es concordato. ¿Seguimos leyendo? Bueno, después dice la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo, la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño, en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional. No derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios. Hasta acá. Así vamos Dale. a poco. Bueno. Los conté. Hasta Esos 10 tratados que acaba de mencionar la compañera, esos 10 instrumentos internacionales de derechos humanos, son todos, tienen jerarquía constitucional. Entonces, no están acá, ¿no? No están acá, están acá. Están arriba del resto de los tratados, y ya no tenemos una pirámide en punta, sino que tenemos una pirámide compartida en una jerarquía, que a esto se le llama el bloque de constitucionalidad, compartido entre la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos del artículo 75, inciso 22. Ahora les explico ese 10 más 3. Todos los tratados internacionales de derechos humanos tienen jerarquía constitucional. Supongo que los que están descritos ahí en ese artículo. ¿El resto? Bueno, acá lo dice, que estos 10 tienen jerarquía constitucional. Están sobre arriba de las leyes, ¿no? Por eso. O sea, ¿todos tienen jerarquía constitucional? O sea, se los pregunto por algo, ¿eh? Ustedes ahora se pueden hacer los cancheros, pero esto les juro que es un problema después. No todos, como dice Florencia, todos los tratados internacionales de derechos humanos no tienen jerarquía constitucional. Solo estos 10 que acaba de mencionar Silvia, que dice la Constitución en el artículo 75 y 22. Y les pongo este 3 acá, porque ahora vamos a seguir leyendo. Hay un mecanismo para brindarle jerarquía constitucional a tratados de derechos humanos, otros, pero hay que darle jerarquía. O sea, hay que hacer ese procedimiento, que ahora lo leemos porque es lo que sigue en el 75, inciso 22, porque si no se le sigue ese procedimiento, no tienen jerarquía constitucional. Entonces, ¿dónde están? ¿Dónde se encuentran? ¿Qué jerarquía tienen? ¿Van acá? Mañana aprueban un tratado del Estado. ¿Qué jerarquía va a tener de derechos humanos? ¿Arriba de las leyes? ¿Qué ley? Claro, van acá. Claro, porque lo dice al final del inciso. Porque todos lo los dice al tratados final del tienen jerarquía inciso. superior a las leyes. Después, además, pueden tener, si son de derechos humanos y se sigue el procedimiento que ahora vamos a leer, pueden estar acá. Pero hasta que eso no pase, están acá. ¿Se entiende? Esto les juro que después es un problema y les pregunto y me dicen que tienen jerarquía constitucional, aunque todavía no se lo otorgaron. Entonces, dice, estos 10 tratados, en las condiciones de su vigencia, ahora analizamos eso, tienen jerarquía constitucional. No derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ellos reconocidos. Ahora lo analizamos esto.
pero quiero ir al punto del final del párrafo, así terminamos con lo del procedimiento para otorgarle jerarquía. Solo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las 2/3 partes, esto no importa, esto es el mecanismo de denuncia de los tratados que lo van a ver en Derecho Internacional Público. Siguiente parrafito del artículo. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, cualquier tratado no, los de derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de jerarquía constitucional. Este es el mecanismo a través del cual un tratado de derechos humanos puede adquirir jerarquía constitucional. El procedimiento, van a ver cuál es el proceso de aprobación de tratados en Derecho Internacional Público, ya se los dije, pero básicamente lo firma el Poder Ejecutivo en ámbito internacional, y luego viene al Congreso que lo tiene que ratificar. Luego de esa ratificación, además tiene que haber un proceso extra en que se decide si ese tratado, que ya fue ratificado por el Estado, por el Congreso, va a tener jerarquía constitucional. Y para que eso pase tiene que contar con las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara, que es una mayoría muy agravada, ¿sí? Difícil de conseguir. En general es por mayoría simple. Acá es 2/3 partes de la totalidad, ni siquiera de los presentes, de los miembros de cada Cámara, para que tenga jerarquía constitucional. Bien. Me iba a decir algo más respecto a esto. Esto es... Profe, disculpe, ¿y por qué sería el +3? Claro, ahí voy a eso. Un segundo, antes les digo lo que les iba a decir. Este parrafito del 75, inciso 22, es criticado por algunos doctrinarios y algunas doctrinarias, porque se considera que podría llegar a ser una reforma constitucional sin pasar por el procedimiento del artículo 30. ¿Por qué? Porque estamos incorporando algo a la jerarquía constitucional, esto es modificando Modifican parte, claro. Estamos modificando el 75, inciso 22, sin hacer el procedimiento del artículo 30. Nos llamamos, no se declara la necesidad de reforma, no se llama elección para convencionales constituyentes, si la convención constitucional constituyente no lo decide, sino que el Congreso, con 2/3 partes de sus miembros, decide incorporar un tratado a la jerarquía, ¿se entiende? Pero bueno, esto ya pasó 3 veces, ahí les puse. ¿Qué pasó? Estos +3 quiere decir que son 3 tratados que siguieron el procedimiento de las 2/3 partes de los miembros totales y se les dio jerarquía constitucional. Tarea para el hogar, busquen cuáles son estos 3 tratados. Mañana el presidente firma, Alberto Fernández va y firma un tratado en el Mercosur sobre libertad de frontera, pasaportes en el marco del Mercosur, se establece una moneda común en el Mercosur, y el Congreso dice, lo ratifica luego el Congreso y dice, le vamos a dar jerarquía a este tratado, le vamos a dar jerarquía constitucional. ¿Puede? Y cumple con el procedimiento. Las 2/3 partes de la Cámara, sí, ¿por qué no? No, habla de derechos humanos, habla de derechos humanos solamente. ¿Quién no de está otro hablando tipo de ahí? trato. ¿Quién está hablando? Mena. Silvia, excelente, exactamente. No es un tratado de derechos humanos, no se puede. Dice, los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos. Es Solo específico. a los tratados de derechos humanos se les podría llegar a dar jerarquía constitucional. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, tarea para el hogar, buscan estos 3 tratados. ¿Me quedó alguien, me había hecho alguna pregunta más sobre esto? Buscar los 3 tratados de qué eran. Perdón, Que se porque les justo dio, estos 3 que se les dio jerarquía constitucional luego de la reforma del 94. Ah, listo. Bien. Básicamente esto es lo que le venimos hablando. Todos los tratados internacionales tienen jerarquía superior a las leyes. Enumera una serie de instrumentos internacionales de derechos humanos a las que se les confiere jerarquía constitucional y establece el procedimiento a través del cual se les podrá conferir jerarquía
jerarquía constitucional a otros tratados internacionales de derechos humanos. Esto es el 75 y el 22. Bien, 3 cuestiones que tenemos que terminar de ver de lo que dice el 75, inciso 22. Decía, en las condiciones de su vigencia van a tener jerarquía constitucional, entonces, ¿a qué nos referimos con las condiciones de su vigencia? No derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución, ¿a qué nos referimos con esto? Y son complementarios de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución, ¿sí? Son como las 3 cositas que dice el artículo que vamos a puntualizar qué significa. Bien, primero por orden, básicamente, en las condiciones de su vigencia. Esto ha sido objeto de diversas interpretaciones, a qué se refiere con las condiciones de su vigencia. La primera interpretación va a ser al modo en que han sido aprobados y ratificados los tratados internacionales. Esto va a ser lo van a ver también en Derecho Internacional Público, con las reservas y declaraciones interpretativas que puedan hacer los estados cuando van a firmar un tratado. Las reservas son básicamente, lo van a ver, así que lo digo rápidamente, pero se va a firmar un tratado y Estado X decide, bueno, yo firmo este tratado, pero no quiero que se me aplique el artículo 4 del tratado, porque con eso no estoy de acuerdo, con todo lo demás sí. Es un instrumento del derecho internacional para que más estados sean parte de tratados, ¿sí? Que porque están en desacuerdo con una cláusula del tratado, no dejen de ser parte de todo el tratado. Entonces se les permite hacer una pequeña reserva, ¿sí? Y luego ya van a ver en derecho internacional cómo aplica, digamos, cuando hay una reserva, cómo se aplica el tratado entre los estados partes. Las declaraciones interpretativas no son reservas en cuanto a, no es que no se le va a aplicar esa cláusula al Estado, sino que establece cómo debería interpretarse una cláusula para ese Estado. Por ejemplo, Argentina, todos los tratados que firma, hace una declaración interpretativa estableciendo que ese tratado en Argentina va a regir en todo el territorio argentino y las Islas Malvinas. Eso es una declaración interpretativa. Establece que cuando se habla de territorio argentino, incluye las Islas Malvinas. ¿Sí? Es meramente declamativo, porque en los hechos no sucede, pero digo, lo hace, y es una declaración interpretativa. Entonces, la primera interpretación sobre las condiciones de su vigencia es, bueno, como rigen en el ámbito internacional, inclusive con las reservas y las declaraciones interpretativas. Pero, luego, la Corte Suprema, en el año 95, profundiza y aclara un poquito más qué significan las condiciones de su vigencia, en el caso Giroldi, ¿sí? Iba a decir que las condiciones de su vigencia importan en la misma, quiere decir que rigen de la misma forma que lo hacen en el ámbito internacional, no refiriéndonos a las reservas y las declaraciones interpretativas, sino al modo en que esos tratados internacionales son aplicados por los organismos internacionales de derechos humanos. Si, por ejemplo, hablamos de la Convención Americana de Derechos Humanos, en las condiciones de su vigencia va a implicar el modo en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano de aplicación de la Convención Americana, interpreta las cláusulas. Entonces, cuando habla de, garantía de acceso a la justicia o garantías judiciales, bueno, tenemos que ver qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre garantías judiciales, cómo interpretó eso en su jurisprudencia para ver cómo lo vamos a aplicar acá. Esto dice la Corte en Giroldi. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto van a profundizarlo en derechos humanos, ¿sí? Porque hay distintas líneas sobre cómo se aplica la jurisprudencia internacional, sobre todo la jurisprudencia de derechos humanos, en el ámbito interno, ¿sí? Ha ido variando el criterio de la Corte, acá en Giroldi era una guía interpretativa, luego va a decir que son obligatorias, bueno, esto va variando, pero a los fines de entender en las condiciones de su vigencia, quiere decir que en las condiciones de su vigencia incluyen cómo aplican los órganos internacionales estos tratados, ¿sí? ¿Estamos? Este es el caso Giroldi, ¿cuál es? ¿Sobre recurso de casación? Exacto. Es ese caso.
Bien, el segundo punto es no derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución Nacional. La posición actual de la Corte Suprema, que surge de estos dos fallos que les pongo acá abajo, que son Monjes y Arancibia Clavel. Perdón, me comí una. Sí. ¿Para ustedes qué es? O sea, si digo no derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución Nacional, ¿qué significa esto? Que no se va a sacar de ninguna ley, a lo sumo la ampliarán. Que como ley posterior no puede derogar ley anterior, o sea, como primera parte que sería, esa sería la... En este caso es una ley posterior, pero estamos hablando, digamos, esto es una reforma a la primera parte que no se modificó de la Constitución. Entonces dice, no derogan, perdón, no derogan artículo alguno, no me salía eso, de la primera parte de la Constitución. Que no se va a suprimir. Que no deben suprimir, no deben ir en contra. Claro. Que a lo Bueno, sumo pueden ampliar algún artículo. Acá hay dos interpretaciones posibles, al menos, ¿sí? Que están en el voto mayoritario está una interpretación posible, el voto de la minoría de estos fallos está la otra visión posible. Lo que la Corte dice en su voto mayoritario es algo bastante creativo, básicamente, que es no deben derogar, perdón, no derogan efectivamente, es descriptiva. O sea, ya los convencionales constituyentes en el 94 hicieron el chequeo, ¿sí? Artículo por artículo de toda la Constitución, la chequearon con cada uno de los artículos de los tratados internacionales, y no, efectivamente no derogan artículo alguno, no están en contra, ¿sí? Es bastante creativo esto, porque digo, no creo que esto haya sucedido así, pero resuelven una cuestión, por ejemplo, en los juicios de lesa humanidad, era una cuestión por resolver, ¿sí? Porque se podían llegar a contraponer con el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional. Esto es lo que les digo, el constituyente de 1994 efectivamente ha examinado el contenido de los tratados internacionales al momento de su incorporación y ha verificado su adecuación a los precedentes constitucionales. En el voto de la minoría establecen la otra postura, que es que no deben derogar. O sea, si se da en la práctica, ¿sí? Que vemos que derogar estamos diciendo, no sé, contraponer. Si vemos en la práctica que un artículo de un tratado internacional se contrapone a un artículo de la Constitución Nacional, bueno, tiene que primar la Constitución Nacional. ¿Sí? No pueden ir en contra de los tratados internacionales. Esto es lo que dice la minoría en esos fallos. Pero prima en la decisión de la mayoría. Y son complementarios, básicamente los integran, brindan mayor claridad, precisión a los derechos y garantías ya reconocidos en nuestra Constitución Nacional. Por ejemplo, acá les pongo un ejemplo de esto de son complementarios. La Constitución Nacional asegura la libertad de publicar las ideas por la prensa sin censura previa e impide que el Congreso Federal dicte leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella jurisdicción federal. Esto está obviamente desactualizado porque es un artículo de 1853-1860. La Convención Americana de Derechos Humanos lo va a venir a complementar, ¿sí? Un instrumento mucho más actual, no va a hablar solo de esto, de la no censura previa, sino reconoce la libertad de toda persona de buscar, recibir, difundir ideas e información, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. También, entre otros resguardos, impide restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, como abusos de controles oficiales o particulares de papel, lo complementa, ¿sí? ¿Se entiende? Básicamente era para darles un ejemplo. Y acá, véanlo después ustedes, ¿sí? No vamos a profundizar tanto para no marearlos, pero está lo que les decía de cómo se incorpora, solo porque lo mencionamos cuando hablamos antes de los tratados de derechos humanos, cómo incorpora la Corte Suprema la jurisprudencia internacional de derechos humanos, ¿sí? Por ejemplo, un fallo de la Corte Interamericana. Bueno, acá en distintos
fallos de nuestra Corte Suprema ha ido variando el criterio. Primero digo, joven Giroldi tiene que ser una guía interpretativa. Tiene que ayudar a que los jueces interpretemos las normas internas. Luego en estos fallos, Arancibia, Claver y Simón dijo, no, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es obligatoria. Este era un caso de lesa humanidad. Obviamente, digamos, tiene que ver también con el caso. En Expósito y en otro fallo que es derecho, reitera el criterio de la obligatoriedad, pero ya no son casos de lesa humanidad. Y luego, en Carranza-Latrubrese no solo habla de obligatoriedad de las sentencias de la Corte, sino de los informes de la Comisión Interamericana. Así que no son sentencias, sino son informes. Ya van a ver cuando vean derechos humanos la diferencia entre la Comisión Interamericana y la Corte. Bueno, y luego los desafíos de Fontevecchia y Muiña, que vamos a ver, les voy a dar un trabajito práctico para que hagan, después de, digamos, vean esto, lo analicen a ver si cambia o no cambia el criterio que venía sosteniendo. Bien, hasta acá estamos, pero digo, ¿dudas, preguntas? Una pregunta, Noelia, referente a la bolilla esta que es la 3, ¿no? ¿Cuáles son los textos que hablan sobre toda la temática que se habló en el día de hoy? Los textos que están en la unidad tienen Viscardi, tienen Viscardi respecto de, bueno, en particular Ekmejian, pero también de... ¿qué está pasando? Cambiaron el campus. Estoy entrando al campus para ver lo que tienen en la unidad. Yo le saqué esa copia. Bueno, hay fallos de Abregu. Sí, Abregu los va a ayudar respecto a esto último que les decía, respecto de cómo se aplican los tratados en el ámbito interno. Sobre todo es Viscardi. Bueno, Viscardi, sí. ¿Sí? Y Arzac, o Azrak, sí, es respecto también de la jerarquía entre normas federales y normas provinciales, pero ahí sobre todo lean el título 4, si quieren reducir la lectura, porque Azrak después lo leemos en federalismo completo. Bueno, después son todos fallos. Ah, no. Y sí, son fallos. Son fallos. Lean Sekmejian. Sekmejian y Sofovich, ¿no era? Sí. Sí, Ekmejian y... Bueno, acá tienen Giroldi, Fontevecchia, para ver esto de la interpretación de la incorporación de las decisiones internacionales. Voy a ver si les doy un trabajo práctico sobre estos dos fallos o casos prácticos sobre jerarquía. Veo y lo resuelvo y ahí verán si tienen que leerlos o no. Pero lean Ekmejian. Bueno, y para la clase que viene... Acá hay un trabajo, dice el trabajo número 3 de jerarquía normativa. Sí. Les mando por mail o les confirmo si es ese o... ¿Dónde, Ramiro? En la carpeta. Fíjate que donde está, ¿viste todo el material de la carpeta? En lo último de todo dice TP número 3 de jerarquía normativa. Que a partir del fallo Fontevecchia dice que tenemos que hacer un análisis si el máximo tribunal modificó su jurisprudencia, eso. Sí, por eso. No era lo que les decía, si les aviso si sostenemos ese mismo trabajo o les subo otro. Les aviso por mail. Luego, para la clase que viene, tenemos que ver la unidad 4, que es control de constitucionalidad. Otro tema súper lindo e importante. Para ese texto tienen... porque acá Elfman... No, acá está mal. Hay un texto que está en la unidad 4 que va a la unidad... no, lo dejo acá. No dije nada. Lo dejo acá
este Elfman, léanlo porque van a ver cómo están vinculados los temas de supremacía con control de constitucionalidad. Se los dejo acá en la unidad 4. Creo que igual el texto se repite en 2 unidades. Ah, están los dos, pero en el programa está acá, solamente en la 4. Bueno, léanse Elfman, sobre todo, les diría. Y bueno, y pueden elegir entre Hitter, Sagüez y Hayton de Nolasco, elijanse algunos si no llegan a leer los 3. Y luego Gargarela son las críticas al control de constitucionalidad, que lo vamos a ver, así que también léanlo. O sea, ¿esa es la próxima bolilla? Sí, estoy diciendo para la clase que viene. Bueno, no, porque tenemos pendiente leer todos estos fallos también. Pero vieron que la lectura es previa a la clase. Bueno, sí, pero bueno. Por eso. Tenemos como un lindo trabajito. No, pero por eso les dije, les aviso, si les doy el trabajo práctico de Giroldi y Ekmejian, y Fontevecchia, ahí tienen que leer sí o sí esos fallos para hacer el trabajo. Si no, al menos, si no es ese trabajo y se los cambio por otros, prioricen leer Ekmejian, de la unidad 3. Y ahora pasamos a la 4, que es esto que les decía. Sí. Noelia, yo sé que tal vez te moleste y si podés hacerlo bien y si no, está todo bien igual. Hay compañeros que a lo mejor tienen otras tantas materias más. ¿Vos podrías hacer un punteo de los temas más importantes de los cuales tenemos que tener realmente bien incorporados? Porque a veces es mucha lectura y como que se complica un poco. Uy, quedaste dura. No, qué decirles, chicos, o sea, varias cosas. La clase, digamos, es parte de este punteo que llamás, es un poco la clase. Luego, yo entiendo que son estudiantes universitarios y que están para esto, digamos, estamos estudiando, yo entiendo que tenemos hijos, hijas, trabajos, familia a cargo, lo que sea, y es difícil, pero digo, no es un secundario que yo les pongo un resumen en una página y ustedes lo pueden leer. ¿Querés decir que lo elegimos? Claro, digo, y que son temas más complejos, o sea, tienen que leer los textos. Por eso también les estoy diciendo, bueno, de control de constitucionalidad que tienen 5 textos, de los 3, digamos, les dije, lean al menos Elfman. Luego de los otros 3, que son Hitters, Hayton de Nolasco y Sagüez, elijan al menos uno. ¿Sí? Pero si con Elfman ustedes sienten que entendieron el tema, está bien. De los otros 3, elijan uno al menos. Y Gargarela, que es para ver las críticas. Y ahí estaba por decirles el fallo. Yo entiendo perfectamente que tienen otras responsabilidades y todo, pero digo, estamos en una carrera universitaria, digamos, no les puedo sacar la lectura, porque tienen que leer. Digo, también parte de leer es entender, profundizar los temas. No sé, ¿se entiende el punto? Sí. O sea, y también parte de poder leer fallos es también incorporar nueva lectura. O sea, si no tienen tiempo para leer, quizás tienen que preguntarse si tienen tiempo para dedicarse a una carrera universitaria en este momento. Quizás es esa la pregunta y no que yo les haga un resumen. Que igualmente la clase es el resumen y yo luego les comparto el PowerPoint con el punteo de los temas. Creo que con eso, no sé, díganme ustedes si sienten que con eso no es suficiente, pero creo que con un PowerPoint, con un punteo de temas que les hago, me parece que estamos. ¿Alguna disculpe. Quedó claro. ¿Cuál sería la fecha límite para el trabajo del fallo de Schifrin? No pasa nada con eso, chicos. Mándenmelo cuando puedan. Digo, o sea, eso balanceen ustedes, porque también es, si se atrasan con Schifrin, se atrasan con el siguiente y así se les hace una bola. Y cada vez les es más difícil. Pero eso, somos adultos y adultas, ustedes se manejan.
A mí no me gusta esto del rigor de si no me entregaron a la 001, salvo para los exámenes que es otra cosa, si no me entregan a la 001 del jueves 4 de marzo, desaprobado, ¿sí? Bueno, y les iba a decir algo más. Sí, las clases siempre las subo. O sea, también para eso, porque los cuatrimestres pasados, lo que hacía era mandarlos por mail. Pero si yo los mando por mail, ustedes se las tienen que descargar. Yo no sé ustedes bien de dónde ven las clases, lo ven en un celular, es un lío, descargarse un video. Y queda medio perdido, porque es todo material que ustedes tienen, una vez se lo bajaron del celu, otra vez se lo bajaron de la compu, queda medio mal distribuido. Por eso este cuatrimestre implementé el canal de YouTube, para que todas las clases estén ahí. Entonces ustedes entran ahí, no se tienen que descargar nada y está ordenado por unidad. Bien. Iba a decirles algo más de la unidad 4. Sí, lo que les iba a decir era, unidad 4, lean Rizzo. ¿Sí? Lean el fallo Rizzo. Igual lo vamos a charlar en clase, obviamente, no llegan a leerlo. A ver, yo sobre algún fallo, quizás unidad 4 no, pero podemos decir unidad 5, lo que quiero hacer es tomarnos una clase, un rato de la clase, para hacer esto de un semi-taller de lectura de fallo. Entonces poder dedicar el tiempo para hacer esto que les decía que hicimos el cuatrimestre pasado, de analizar punto por punto el fallo, y así vamos identificando problemas que van teniendo ustedes. Pero eso, para hacer eso, yo necesito que ustedes lean el fallo antes, porque si no, no sirve de nada. O sea, ustedes no van a poder identificar problemas. Pero quizás lo podemos hacer para la unidad 5. ¿Sí? Bueno, ¿estamos? Sí, eso estaría bueno. Que en la próxima clase, digamos, agarremos un fallo X y lo analicemos todos juntos para que todos estemos más o menos al mismo nivel. Perfecto. Si quieren lo hacemos la clase que viene, y si no lo hacemos la unidad siguiente, como ustedes prefieran. Lo pongo a voto popular. ¿Qué quieren? Y leamos un fallo y lo analizamos la que viene. Si leemos el fallo Rizzo, claro. Para la Pero clase que digo, viene con el... bueno, evalúen si ustedes, pues digo, porque me acaban de decir que vienen atrasados con la lectura o que no están pudiendo leer todo. Evalúen si ustedes pueden llegar a leer Rizzo para la clase que viene. Ahora después nos ponemos de para acuerdo. la otra. Nos ponemos de acuerdo en el grupo de chat, si no. Bueno, y me lo tienen que decir a mí. Claro. Bueno, uno me manda un mail y me lo comunica. Una. Bueno. ¿Estamos? ¿Vienen bien? O sea, porque ahora con el comentario de Rosita me quedo preocupada de si vienen bien, si no me venía contenta, pero ahora me deprimí un poco. ¿Vienen bien o se sienten muy perdidos y perdidas? O sea, un poco perdidos van a estar, les quiero decir. Aceptemos la dificultad de estar perdidos, es así, están empezando una carrera con muchos desafíos. Ahora, estamos perdidos, dice Lorena. Y sí, un poco perdidos van a estar. Hay que afrontar, hay que hacerse amigo de estar un poco perdido. Yo sé que... es que son situaciones diferentes de cada uno. Por ejemplo, yo si me hubiese jubilado, pero yo y no hubiese tenido compromiso con las escuelas como todavía la tengo, hubiese tenido todo el tiempo del mundo para leer todo. Tuve una circunstancia especial. Otras personas será por otra y otro por otro, pero bueno, somos adultos. Sí, bueno, yo entiendo, o sea, por eso también no me pongo estricta con fechas de entrega y todo eso. Ahora, con asumir los compromisos de una carrera universitaria, y sí, en eso, digamos, somos adultos, asumimos que estamos en una carrera universitaria y hay que asumirlo, pero digo, más allá de eso, mi pregunta es, digamos, ¿estamos en la misma sintonía o se sienten perdidos a nivel que no entienden absolutamente nada?
yo creo que más que No, por ahí. tampoco la pavada. En tus clases entendemos todo, cuando estamos solitos es el problema. Creo. Y los textos las clases son muy adicionales. Yo personalmente digo, más allá de estar perdida, por ahí la falta de tiempo. Ahí se entrecortó, Grisel, no te escuché. No, se entrecortó completamente, o soy yo. ¿Me escuchan a mí? Digo, más allá, sino que me falta leer mucho material. Ah, no, ahí los que... Sí, que te falta leer material. Bueno. Eso, digamos, sí, eso es el problema de... ¿Me escuchan? Los veo creo que a la mayoría congelados. Sí, te escucho. ¿Se te escucha bien? No sé qué está pasando entre Ramiro y Lorena en el chat, no termino de entender. ¿Me perdí de algo? ¿Qué pasó? Testé que lo que yo opino en la clase, digo, con respecto a esto de analizar un fallo entre todos, lo dije para el bien de estemos más o menos ahí en sintonía, que llevemos más o menos al mismo nivel, a eso me refería yo. Sí, yo hice un chiste y él me contestó nada más. Perfecto, Igual perfecto. me parece que es más ágil la clase así. Bueno. O podemos discutirlo, o por lo menos en la discusión Perfecto, de todos. perfecto. Yo no participo mucho, Como ustedes. pero... Bueno, perfecto, sí. Pero digo, estamos en las primeras clases, también asumamos, esta es la tercera clase, segunda que tuvimos juntos, pero tercera clase al fin. Digo, también seamos un poco pacientes, de a poquito vamos a ir incorporando las cosas, y además tienen estos problemas de que se quedan atrás con las lecturas, pero bueno, ya lo van a lograr. En medio también tuvieron un feriado, pero bueno, se las dejo pasar. Bueno, ¿estamos entonces?